Buenos días. En este video vamos a explicar un tema muy importante. Como ustedes podrán leer ahí arriba, los diseños organizacionales tradicionales, que serían los más comunes. Ahora bien, la primera pregunta que podemos hacernos: ¿en qué momento tengo que pensar en diseñar una organización a través de una estructura? O sea, debemos superar, lo primero que tenemos que superar y tener bien en claro es la etapa de la planificación, es decir, la definición de la estrategia, porque pensar en la estructura significa que la estructura va a reflejar los objetivos, los planes, porque las actividades se derivan precisamente de ellos. No hay una estructura de organización que sea la óptima y la mejor, ya que esta depende fundamentalmente de la situación. Y en este sentido podemos llevar a definir la estructura organizacional como una representación formal de la estructura de relaciones laborales, porque se definen tareas, se definen puestos y señalan cómo coordinarse. Por lo tanto, la estructura no debemos circunscribirnos únicamente al organigrama. Precisamente la estructura no solo representa los organigramas. Si bien es cierto, una forma de materializar la formalización de una estructura es a través del organigrama, lo cual no significa que ello nos lleva a pensar que es precisamente los organigramas, es una sola parte de todo este mundo del diseño organizacional. Entonces el administrador tiene que pensar qué tipo de diseño va a adoptar en su empresa. En el inicio de la empresa, cuando son pequeñas, precisamente adoptan un tipo de estructura simple. O sea, hay tres tipos de estructura concretamente: estructura simple, estructura funcional y la estructura divisional. La estructura simple es la más pequeña, es cuando generalmente la mayoría de los negocios se inician en este tipo de estructuras porque tienden a ser más mecanicista, es decir, el diseño tiene poco nivel departamental. Muchas veces algunos tienen amplios tramos de control porque el dueño se encarga precisamente de todo, la autoridad está más bien centralizada en una sola persona con muy poca formalización. Pensemos en una organización pequeña, puede ser una vaquería de aquí de la ciudad capital de Santiago del Estero, en donde el dueño organiza todo, en donde puede aparecer un área de ventas, un área de caja, un área de administración, y en ese sentido hay un poco nivel departamental. La fortaleza de este tipo de estructura simple es que es rápida, es flexible y tiene poco mantenimiento costoso. Las rendiciones son más bien claras, más bien objetivas. Digo que es rápida porque, por ejemplo, las personas encargadas del área de venta dan una respuesta más bien rápida, con cero burocracia al cliente. Y esto es bueno, por eso lo tomamos como fortaleza, la rapidez en los cuales tiene capacidad de respuesta, y además también es flexible porque se adapta a diferentes situaciones. Pero como debilidad, la estructura simple podemos decir que genera una sobrecarga de información en la cima de la organización. Es decir, muchas veces no es adecuado cuando la empresa crece. Cuando la empresa crece se vuelve muy problemático depender de una sola persona, es más bien riesgoso. En este tipo de estructura simple, el dueño concentra la mayoría de las actividades, la mayoría de las informaciones. Muchas veces hay estructuras simples donde se encarga de comprar, vender, cobrar, pagar, etcétera. Hay una rueda operativa, digamos, en donde el dueño está involucrado en una estructura simple, pero a medida que la empresa va creciendo, va necesitando otro tipo de estructura, definir y tomar parte. En esto aparece lo que se llama la estructura funcional, porque en la estructura simple, a medida que crece, va perdiendo competitividad la empresa, entonces tiene que adaptar otro tipo de estructura, es la llamada estructura funcional. Este tipo de estructura funcional podemos definirlo como es un diseño que agrupa especialidades ocupacionales similares o relacionadas, en donde todo este tipo de estructura funcional se van organizando en torno a funciones comerciales, finanzas, de administración, de producción, de operaciones, etcétera. Y cada una de ellas realiza actividades
a lo que se refiere al ámbito de su competencia. Por ejemplo, el área de producción son funciones que se dedican a la transformación o conversión de los bienes, de los insumos en bienes físicos o servicios, y también en alguna medida agrupan todas las actividades propias de esa área. La función comercial es una función totalmente distinta al área de producción, ya que comprende actividades dirigidas a colocar más bien los productos en el mercado, en el consumidor. El área de finanzas es una función referida a actividades de obtención y aplicación de fondos de la empresa. El área de personal se refiere fundamentalmente a comprender las actividades del desarrollo y utilización de la mano de obra para lograr los objetivos de la organización. En fin, las empresas tienen un menú de departamentos en los cuales se pueden organizar. También pueden aparecer las áreas o funciones referidas a los sistemas de información. Esto comprende la registración, el almacenamiento, procesamiento y recuperación de información sobre las actividades de la organización. En fin, hay una diversidad de departamentos en los cuales puede decidir para estructurar una organización desde el punto de vista funcional. Este tipo de estructura tiene cierta fortaleza. Una de las ventajas más importantes es que logra especialización en los trabajos. Es decir, esto genera en alguna medida economía de escala porque hay un ahorro en costo. Los empleados agrupan o se trabajan con otros en tareas muy similares. Los empleados en lo que hace al área de operaciones, los vendedores en el área comercial, las personas en los que hacen manejo de fondos en el área de finanzas, también están administraciones, etcétera, los especialistas en las ciencias económicas. En fin, pueden surgir debilidades en lo que se refiere. La principal debilidad es formar reino cada departamento. ¿Qué quiere decir? Significa que se desconecta un área de otro, producción, de comercialización, de finanzas, de administración. Esta desconexión en alguna medida genera un costo muy importante para la empresa. Entonces, cuando son mal administradas y no hay una visión, si se quiere, compartida, no están bien planteados los objetivos organizacionales, cada departamento se ocupa de su área desconectado de la realidad de todo el sistema. Esta es una de las principales desventajas de este tipo de estructura funcional. El administrador también cuenta con otro tipo de estructura para decidir, lo que se llama la estructura divisional. Esta es la tercer tipo de estructura tradicional y también común entre todos los tipos de estructura. Porque, ¿cómo podemos definir una estructura divisional? Es una estructura organizacional compuesta por unidad de negocio o divisiones independientes. ¿Qué significa esto? Cuando la empresas grandes van creciendo, van desarrollándose. En el caso de Johnson Johnson, han creado tres grandes divisiones. La división referida a farmacéutica, dispositivos médicos diagnósticos y productos de consumo. Y la empresa, en alguna medida, hace que tiene una autonomía, cada división tiene una autonomía limitada propia, y cada persona que puede estar a cargo, un gerente de una división, es responsable por el desempeño, por los resultados de esta organización. En estos tipos de estructura, probablemente la corporación, en su nivel máximo, actúa como un supervisor externo con la función de coordinar y controlar las demás divisiones y darle el apoyo, si se quiere, de servicio. Esa es una forma de operar en las grandes corporaciones. En fin, aquí en Santiago del Estero, por citar la firma Lobruno, podemos decir que es una estructura también divisional, en donde existe la división automotor, división ferretería y otras divisiones en esta gran firma. Este tipo de estructura divisional es una estructura, digamos, en donde podemos señalar una de las grandes ventajas es que se enfoca en los resultados, porque cada gerente de la división es responsable de la administración, del manejo, de la gestión de cada división en donde participa. Pero podemos señalar como desventaja que hay una duplicación de actividades y recursos. Esto hace que aumenten los costos, se reduzca
fundamentalmente la eficiencia, y esto es un gran problema para las estructuras divisionales. Pero en fin, cuando pensamos en términos de diseñar organizaciones tradicionales, pensemos en que tenemos tres grandes alternativas, como hemos explicado anteriormente. La estructura simple, la estructura divisional y la estructura funcional. Son tres estructuras en las cuales los administradores pueden decidir para lograr sus